Hola, muy buenos días. Buenos días. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos otra vez Aquí estamos. con nuestras conversaciones profundas. Y bueno, ¿qué tal el día? Bien, hoy Desde parece que empezar. hay sol, no hay tanto frío. Bueno, hay frío, pero no tanto como otras veces. Y siempre se aprovecha, ¿verdad? Sí. Mm. Bueno, pues venga, vamos al asunto. Mm. Y bueno, yo he estado pensando, y dentro de la tecnoespiritualidad pueden surgir pues muchas preguntas. Entre ellas, Mm. ¿tú crees que todos los seres, ¿no?, que están aquí en esta dimensión en la Tierra tienen alma o espíritu? Bueno, creo que lo hemos hablado en alguna que otra Sí. ocasión. Yo pienso que todos los seres somos vibración. Sí. Por lo tanto, cada uno tiene una vibración. E incluso, fíjate en una cosa, por el tono de voz. Cada uno tiene su voz, que es la nota musical de cada uno de nosotros. Sí. Y nos identificamos, ¿no?, por la voz. Muchas veces no ves a la persona, pero oyes la voz y la identificas, ¿no? Identificas a la persona, ¿no? Yo le llamo a la voz la nota musical, ¿no? Sí. Y es como la huella dactilar. Cada uno tiene su propia voz, ¿no? Hay algunas que se parecen y tal, pero cada uno tiene su voz inconfundible, ¿no? Lo mismo pasa con la vibración. Todos los seres vibramos a un nivel, ¿no? Que todos tengamos o no tengamos alma es una cosa que yo me he cuestionado mucho dentro de la tecnoespiritualidad. Y yo pienso que hay seres que, y yo creo que nos damos cuenta de ello cuando estamos en el día a día, hay seres que son realmente seres espirituales, que nacen de una fuente espiritual, y otros que nacen del mismo sistema, del mismo juego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que hay seres que pasan de una vida a otra, pero no realmente tienen una concepción espiritual, sino que son seres que se envuelven o se desenvuelven dentro del sistema en el que nos movemos. ¿Cómo identificaríamos a estos seres? Hombre, ¿Qué partes son las comunes entre estos seres? Bueno, yo diría que una parte de cómo identificarlos, que tampoco es que tenga que ser una cosa importante, porque al fin y al cabo interactúa Sí, pero bueno, y te ¿cómo? dan una experiencia. Por ejemplo, hay seres que son extremadamente vacíos, que carecen de una profundidad, de que carecen de, al menos externamente. Pero bueno, cuando estás un poco, ¿qué te diría yo?, abierto a todo este tema, te das cuenta de cómo son los seres, muchos de ellos, ¿no? Entonces es como una superficialidad, ¿no? Sí. Son superficiales, son muy superficiales. Viven el estado dentro de lo que es el sistema. No viven la vida dentro de lo que es la espiritualidad. Por ejemplo, los seres que creemos que tenemos cierta espiritualidad, y que yo así lo considero, y vamos viviendo la espiritualidad y la vamos desarrollando, vamos creando dentro de nosotros unos patrones de honestidad, de saber que hay algo más allá que todo esto, e incluso conectamos con nuestro yo interior, mientras que otras personas simple y llanamente viven por el sistema. Están solamente, te hablan de lo malo, de lo bueno, pero todo en base al sistema, no hay algo más allá, ¿no? Yo al menos como así lo identifico. Sí. Entonces hay mucha gente que dice, hay seres sin alma. Yo podría decir que el alma es como un dispositivo, ya hemos hablado en alguna ocasión con esto, que es un dispositivo que lo que hace es guardar o archivar todas nuestras experiencias. Puede ser que tengan alma, pero a otro nivel, pero no tienen la espiritualidad desarrollada para eso, y muchas veces he explicado. ¿Y tú crees que tampoco llegarán a desarrollarla? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene posibilidad de desarrollar algo. Es decir, yo creo que el mundo está creado para que también se formen otros seres, ¿no? Que a lo mejor no son espirituales, pero pueden llegar a la espiritualidad. Esto me hace recordar mucho a una película que vi hace muchos años, que era El hombre bicentenario, Sí. que era un robot, y al final terminó siendo un humano. Sí.
Terminó teniendo sentimientos. Terminó teniendo sentimientos. Lo que era un robot al final tenía incluso una grandeza interior mayor que un ser humano. Sí. Y las mismas autoridades en aquellas películas pues le habían concedido el derecho a morir como un ser humano, ¿no? Sí. Bueno, yo dentro de esta experiencia podría decir que hay seres que incluso aunque su espiritualidad no sea la que conforman realmente la experiencia, sí la pueden ir creando. Pero claro, el problema es que eso supone, si a los seres espirituales nos cuesta un montón ir quitando todas esas capas, pero pueden conseguirlo. Pero muy poco, también es verdad. Entonces hay seres que solamente nos proporcionan experiencia. ¿Sabes? Hay experiencias que otro ser espiritual no puede darte, porque el ser espiritual, la base del ser espiritual es el amor. Entonces el amor en toda su conjunción, el amor es una palabra que nosotros entendemos el amor por estar enamorado o por querer a un hijo, pero el amor es un concepto mayor, es un concepto que va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Y entonces pues hay experiencias que no te la pueden proporcionar esos seres espirituales, y para eso existen este tipo de seres. En la informática se llama virus, troyano, no sé qué, que te proporcionan esa experiencia que no son capaces de proporcionártela otros seres que por un nivel espiritual no te la proporcionan. Vale, entonces el otro día nos hicieron una pregunta muy interesante, ¿no? Estamos conviviendo, ¿no? Y la base de la espiritualidad, toda la base de la espiritualidad es el amor, ¿no? Es ayudar al semejante. Y entonces hay seres en los que, bueno, matan, abusan, violan, todo esto. Y entonces esta persona me decía, dentro de lo que llamamos que estamos viviendo un videojuego, ¿no? O una obra de teatro, dice, me cuesta pensar que esos seres y yo, ¿no? Acabamos en el mismo sitio cuando dejamos esta vida, ¿no? Es como que dejamos esta vida, nos vamos a otro nivel y podamos estar en el mismo nivel porque no nos... El que ha matado como el que cayó bien. Exacto, que no nos juzga nadie, ¿vale? Y a mí me gustaría que lo explicaras, porque tú lo explicas muy bien, y que le dieras un poquito de luz a esta... Bueno, primero yo diría una cosa, que no sé por qué esa malversación mental de que todo el mundo tiene que ser castigado. Bueno, eso es un punto para mí. Exacto. Yo lo explico de mi manera, religioso. Lo bueno, lo malo, el que es bueno y el que es malo. Hay una frase de Jesús que lo define todo: no juzgarás. Tú no sabes si lo que está pasando fuera, pero tú no sabes lo que está realmente pasando dentro y por qué se produce eso interiormente. Entonces, yo creo que los seres somos vibración. Entonces, un ser que es denso, cuando fallece, va a la vibración que él mismo ha creado. Exacto. O una vibración densa, más como densa, su energía. como su energía. Exacto. No es que nadie lo juzgue, no es que nadie tenga que irse a un infierno, no, sino pues si son seres limitados, son seres muy básicos, etcétera, etcétera, por lo que sea, porque son sus primeros pasos en esta realidad, etcétera, etcétera, pues van, cada uno somos vibración. Pues si tú tienes una vibración, un nivel de vibración alto, vas a un sitio donde tu vibración es acorde a lo que tú eres. Exacto. Entonces, primero, no creo que nadie tenga por qué ser castigado por nada, incluso por el crimen más horrible. No es necesario. Es decir, por otro lado, si somos amor, tenemos que comprender todo lo que nos rodea, aunque no estemos de acuerdo con ello, claro, ni coincidamos con ello. Pero un ser espiritual tiene que ponerse en el punto en que hay seres que vienen pues a desarrollar lo que tienen que desarrollar, que violan, que matan, que... Vamos a ver, es un videojuego, sí. Es un videojuego. Exacto. Si es un videojuego, cuando tú te mueras, ¿qué te va a decir alguien? Es que tú mataste. Pero si yo estaba jugando, oye.
Lo que Yo no he pasa, matado, claro, es que yo no puedo matar a nadie. Yo, el espíritu de alguien no lo puedo matar. Lo podré matar físicamente, y claro, psicológicamente. nos han inculcado tanto esto del bien y del mal, del Dios que te premia, te castiga, Castiga. que en nuestra mente es tan difícil pensar que hay algo, o sea, que no hay nada que nos va a juzgar cuando dejemos este plano. Y yo creo que lo que cuesta y nos limita la mente humana es a entender todas estas cosas. Sí, mira, yo por ejemplo en el tema, y tú sabes que yo lo he estudiado mucho, el tema de las SM, Sí. hay un patrón, porque cada uno tiene una SM, igual que yo siempre digo y explico que las SM, si las experiencias cercanas a la muerte, son algo muy personal, con lo cual cada uno tiene su SM, es decir, no todos ven lo mismo, no todos van al mismo sitio, etcétera, etcétera. Ahí habría que empezar a hablar de la vibración que tiene cada ser, etcétera, etcétera, Sí. para no enrollarnos, ¿no? Entonces, pero hay puntos en los que están todos de acuerdo. Por ejemplo, lo que es el túnel de luz o un tubo de luz, el de los familiares Sí. que te esperan en el otro lado, o el de ver pasar una película de tu existencia, no incluso de esta vida, sino de otras vidas anteriores. Y una de las cosas que más me llama la atención cuando se producen estas SM y se investiga es que cuando te pasan esa película tú sientes el daño y el bien que le has hecho al otro. Exacto. Y el bien y el daño que te has hecho a ti mismo. No es más que una película con todo lo que has hecho y te han hecho, en el que lo sientes absolutamente todo. Todo. Y eso no es un juicio. No es un juicio. Eso no es un juicio. Es tu propia conciencia, tu propio yo interior, Es y la propia realidad que te hace ver cómo siente otro. Por eso, cuando yo, por ejemplo, sabes que no estoy de acuerdo con la casa ni con todas estas cosas, ¿no? Con la casa me refiero con cazar animales y tal igual. Caza, vale. Y yo siempre he pensado, y lo pensaba desde muy chico, digo, yo pienso que el que mata a un animal algún día tiene que sentir lo que sufre ese animal, ¿no? Es decir, y de hecho hay ECMs en las que la persona explica cómo vive ese momento de sufrimiento y llega a sentir lo que sintió el animal cuando moría, cuando él lo estaba cazando, cuando lo mataba. Sí. Bueno, pues yo creo que eso es una forma no de juzgarte, pero sí de ver, de sentir el daño y el bien que tú has hecho, y eso te sirve para corregirte a ti mismo. Exacto. En lo que tú decidas hacer después. Porque una cosa está clara, que si tú no sientes lo que has hecho, no te pones en la piel del otro, no aprendes, que eso, ¿no? Hombre, claro, es decir, por ejemplo, en el tema de las parejas, ¿no? Es que me fui infiel, claro, pero tú me eres infiel, pero yo no quiero que tú me seas infiel a mí. Yo puedo serlo, pero tú no. Es decir, son conceptos en los cuales yo permanezco al margen, yo puedo hacer lo que quiera, pero a ti no te dejo hacer lo que yo pienso que tú debes hacer. ¿Y por qué es esto? Porque no lo sientes. En el momento en que se lo haces tú a la otra persona, dices, entonces, cuando lo sientes. Joder, ¿ya? ¿No? Bueno, pues una cosa sería algo así, ¿no? Yo no sé si lo explico bien. Sí, no has puesto un ejemplo. Pero entonces cada uno va a su vibración. Entonces, seres fallecidos que tienen un nivel vibracional bajo, denso, porque su experiencia va a hacer el mal, no tener en cuenta a los demás, el egoísmo profundo, ganar excesivamente dinero aunque sea a costa de los demás, empobrecer a las personas, todos esos seres están en un nivel de vibración muy denso. Baja. Entonces cuando pasa, pues tenemos una ley universal que dice que es la ley de la afinidad, ¿no? Es decir, tú vas a lo afín a ti. Es decir, yo no puedo estar con una persona que, como decía antes, que mata animales, porque yo no tengo nada en contra, pero tampoco tengo nada a favor. Es decir, yo no siento que tenga que estar con una persona que se muestra de esa manera, por lo tanto los evito. No los juzgo, los evito. No me gusta la gente que le hace daño a los animales. Pues ya está. ¿Por qué? Porque su nivel vibracional, o es que es menos, no, yo no hablo ni de menos ni de más. Hablo de que está en su momento. En el momento que le pertoca. Igual que las personas religiosas, yo respeto mucho a las personas que tienen una religión. Claro. Ahora, yo reconozco y comprendo de que yo no estoy en ese nivel. Es decir, yo no necesito que nadie me venda la idea de un Dios, ni que haya un intermediario entre Dios y yo. Entonces,
Yo respeto lo que los demás piensan, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque a mí Dios me ha dado la facultad de poder conectar con Él en línea directa. Que es algo que podemos hacer Cada uno de todos. nosotros. No necesitamos a nada externo a nosotros mismos porque lo contenemos todo. Así es. Lo contenemos todo dentro. Claro. Lo que pasa que es lo que nos enseñan. Nos enseña y lo que después nosotros, es decir, hacemos un esfuerzo por ir descubriendo cosas dentro de nosotros mismos. Es decir, si damos por, como hablamos de la tecnoespiritualidad, damos por hecho de que esto es una obra de teatro, es un videojuego, una cosa de esa, lo que estamos haciendo es simplemente estamos actuando. Es decir, que hay alguien que mata al otro, pero en el teatro cuando tú le clavas un cuchillo a alguien, no de verdad. Claro. No mata al actor. No, hace que muere, claro, pero no lo mata. Aparte de eso, la única diferencia es que cuando tú viniste a jugar este juego, firmaste un papel, entre comillas, en el que sabías que tú lo que ibas a vivir lo ibas a sentir, porque se trata de eso, claro, de vivir esta experiencia, de sentirla físicamente, con emociones, y de eso se trata. Y tú lo sientes, claro que lo sientes. Claro. Y cuando te clavan un cuchillo, notas el dolor. Claro. Y cuando te hacen daño, notas que te están haciendo daño. Claro. Y además que tú cuando vas a una obra de teatro o vas a un cine, tú no juzgas al actor. No. Tú juzgas el papel que interpreta en ese momento. Es decir, si un tío es un asesino, joder, qué malo es, pero no que sea malo, él está interpretando el papel de malo. Sí. Entonces, pero que incluso hay gente, y a veces, y a todos nos ha pasado, que hay un personaje, un actor que interpreta un papel de malo y que durante cierto tiempo le tienes manía incluso al actor por el papel que ha interpretado. Porque son personajes que no ven más allá. Exacto. Es decir, él es un actor. Sí. Y no tiene nada que ver el papel que está interpretando con lo que es él realmente. Con lo que es en realidad. A nadie se le juzga, a nadie se le ocurre juzgar al actor. Claro. Si hizo un papel de malo y mañana es un papel de bueno. Al contrario. Pues esto es un tanto de lo mismo. Hay gente que mata, que asesina, que tal. Sí, pero también tenemos que mirarlo dentro de otro contexto. Es decir, hay veces que incluso el mal, entre comillas mal, sí, nos lleva a una posición de bien. A entender otras cosas que a lo mejor el bien mismo por sí mismo no se produce. ¿Por qué? Porque estamos en una realidad dual. Exacto, y hemos venido a vivir esa realidad dual. Y si no hubiera bien y mal, ¿qué clase de experiencia tendríamos? Porque venimos del amor, ¿no? Claro, es que venimos del amor y de lo bueno. El problema de la filosofía, en términos generales, siempre tropieza con el mismo tema. Y es, ¿cómo es posible si existe un Dios, no? Sí. Existe un Dios, ¿cómo es que existe el bien y el mal? Entonces, lo han hecho de la siguiente forma. El bien es porque Dios es bueno y lo malo es porque te hemos dado libre albedrío. Sí. Y entonces cada uno hace lo que quiere. Pues, mentira. No. Es mentira por una simple razón, porque todo lo que existe porque existe en algún sitio. Sí. Y fijaos una cosa que es muy importante lo que ha dicho Alberto. A veces, haciendo algo mal, llegas a hacer un bien. A ver el bien que contiene eso. Exacto. Y a veces aunque no lo parezca. Exacto. Y a veces haciendo el bien, el resultado pues puede llegar a ser algo malo. Claro. O sea que es la dualidad, es la cosa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es no juzgar. Hombre, que hay cosas que no nos gustan, pues claro, lógicamente, estaría bueno, y que hay cosas que no deberían de ser, estamos totalmente de acuerdo. Pero no somos quien para juzgar ninguna situación. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que conlleva eso atrás. Bueno, si lo llevamos por el tema del karma, el que muere de una manera, pues en la otra vida lo mata de otra. Yo qué sé, es que hay 23.000 explicaciones sobre esto. Versiones y versiones. Sí. Entonces yo lo más lógico y lo más sencillo, que no tiene que ser ni por qué ser lógico, ni tiene por qué ser sencillo, pero para mí lo es de esta manera, es que estamos interpretando un papel, estamos jugando un videojuego y a nadie se le ocurre juzgar al que está en la pantalla disparando, ¿no? Está jugando, simplemente está jugando. Y luego, claro, lo que con todas las creencias que tenemos, con todo lo que nos han enseñado, nos han inculcado, el sistema, todo, las religiones, todo, de generación a generación, porque es lo que
y que no hay culpables, simplemente se va traspasando lo que se sabe, ¿no? Pues al final acabamos juzgando absolutamente todo. Poniendo en una balanza el bien y el mal, y en nuestra mente cuesta pensar que todo puede tener una dualidad, que no tenemos que juzgar y que sí hay cosas muy malas en el mundo, pero a eso venimos a vivir. Es una experiencia. Y además que el sistema, cuando hablo de sistema hablo de la política, de la religión, todas estas patas del pulpo, ¿no? de lo que es el sistema, vive del miedo y vive del odio y vive del egoísmo. Es decir, viven de este tipo de cosas. Es decir, nos crean un Dios que juzga lo bueno y lo malo. Sí. Y después yo soy muy bueno porque rezo mucho y tú eres muy malo porque no lo rezas. Es decir, estamos constantemente siendo bombardeados por el sistema, haciendo juicios de cada persona, de cada situación, de cada institución. Estamos haciendo constantemente juicios, que es lo último que tú deberías hacer. Tú no deberías de juzgar nada. Incluso lo que no te gusta no debes juzgarlo, porque en realidad interiormente no sabes por qué se está produciendo. Por eso hay una frase que a mí la oía mucho, ¿vale? Pero tardé mucho en entenderla. Que al final es el presente es perfecto tal y como es, ¿no? Claro. Lo que está pasando en aunque no te guste, es perfecto. Sí, todo viene por algo. Exacto. Y para algo. Y es perfecto en el momento en el que está, que es el presente. Claro. Y no sé, ¿quieres añadir algo más? No, me ha encantado mucho cómo lo has explicado todo hoy. No, sí, simplemente porque es sencillo. Entonces, los seres humanos necesitamos siempre tener culpables, inocentes, etcétera, etcétera. Y eso no es así. Necesitamos una cosa es el sistema que juzga. A ver, si una persona comete una infracción, comete un delito, existe una institución judicial que dice esto está mal, pero porque es una regla social que nos hemos dado todos para que haya un respeto hacia los demás. Para que esto no sea una selva. Claro, para que esto no sea una selva. Si un tío mata, para la cárcel. Claro. Lógico. Es un tema físico, pero claro, no estamos hablando del tema físico. Que eso es normal, que existe. Si tú cometes una infracción y no cumples con las leyes que hay, unas podrán ser mejores o peores, otras comprensibles o incomprensibles, pues pagas por ello, ¿no? Es como el acuerdo que hay, ¿no? No matarás, no robarás, etcétera, etcétera, ¿no? Es simplemente un acuerdo que nos damos nosotros para vivir, entre comillas, un poco más tranquilo y con una serie de derechos. De normas y derechos para que la convivencia sea mejor. Sí. Es decir, eso es una cosa. Y otra cosa es espiritualmente. Exacto. Espiritualmente no debes, no tienes que juzgar. Porque lo que está pasando en un plano que es muy superior al nuestro, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo aquí. Nosotros nos damos realidades y nos damos experiencias que porque queremos o porque la necesitamos, por lo que sea. Por lo que sea, nos las damos en este plano. Pero como es un juego, es un juego. Ni nadie que esté en la cárcel ahora, humana, cuando muera, está en una cárcel en el cielo. No. Yo no lo veo así. No. O no es así. Habrá hecho todo lo que habrá hecho, pero no existe esa cárcel allí porque su espíritu va por arriba de todo eso. Es como yo lo veo, como yo creo que es, ¿no? Todavía habría que ver después si es así, ¿no? Pero ya lo sabremos. Yo dentro de la tecnoespiritualidad he creado bases sencillas, que es lo que a mí me viene, que es lo que yo creo, es ponerme a trabajar en mi interior lo que yo supongo que es, ¿no? No, y tengo que decir que la tecnoespiritualidad, y lo he dicho varias veces, es una de las pocas cosas en las que tienes respuesta para todo. Sí. Siempre, tú busca cualquier religión, ¿no? Y en todas tienes que hacer un salto de fe para creer en algo que no te pueden explicar, ¿no? En cambio, la tecnoespiritualidad, por sí misma, ya se contesta a todas las preguntas que te puedas hacer. Claro. Es que la base es muy sencilla. Exacto. Es decir, cuando yo empecé a crear la tecnoespiritualidad dentro de como yo la veo, empecé con muchos fundamentos filosóficos, metafísicos, y digo, yo me estoy enredando. Y entonces paré, me estuve unos años quieto,
Y dije, voy a vivir esto desde lo más simple y más sencillo, porque esto tiene que ser simple y sencillo. Si no es simple y sencillo, no puede ser. Porque la creación es algo simple y sencillo. En el momento que tú tengas que creer en un dogma, o tú tengas que creer en algo que sabes, que además que interiormente lo sabes, que eso no es así, pues estás engañándote. Entonces yo digo, ¿cómo va la vida? La existencia del ser? Entonces desarrollé simple y llanamente parámetros sencillos, que son muy sencillos y que cualquiera puede entender, hasta un niño. Totalmente de acuerdo. Y gran trabajo que has hecho. Bueno, el trabajo que yo creo que a mí me gusta y creo que lo tenía que hacer, y que bueno, que estamos escribiendo el libro, y que en breve yo creo que pueda hacer que vea la luz y poder compartirlo con los demás, porque mi objetivo es quitar tanta culpabilidad, tanto peso que lleva el ser humano desde que nace con el tema de la política, las religiones, la economía, el estado social. Es decir, tanto peso para vivir aquí 70, 80, 60 años, que es una fracción de segundo en todo el universo. Exacto. Es decir, vivir con tanto peso. Insignificante, es nada. Es nada, no es nada. Y en vez de decir lo que decía aquel vídeo que nos gustó tanto, que decían, o sea, venimos a este mundo y cuando nacemos nos tendrían que estar repitiendo y decir, ¡felicidades! Claro. Tienes 80, 70, 80, 90 años para disfrutarlo. Para disfrutar. Bebe, haz lo que te da la gana, haz el amor, disfruta, haz el bien, siempre siendo honesto, siempre sabiendo tu realidad espiritual y tu concepto interior, pero disfruta esos atardeceres, esa playa cuando te bañas y sientes el agua, esa arena, el abrazo de un amigo, el amar a un hijo, el quererlo, el protegerlo. Es decir, hay tantas cosas tan buenas de las que... Pero absolutamente todo. Incluso el pegarte una duchita caliente, sentir cómo te baja. Que vamos a decir una cosa, que nosotros hemos estado en algún retiro que no hemos tenido agua caliente. Ni una duchita en la que abrir y ¿cómo lo disfrutas cuando llegas a casa? Hombre, pues mira, pues esas cosas. Parece son boberías, pero esos detalles son realmente a los que venimos a disfrutar, a llevarnos bien con los demás, a intercambiar pensamientos, aunque no sean igual que los tuyos. Exacto. Y tal. Y esto es lo bonito, el que estamos en un mundo virtual en el cual cada uno interpreta el papel que se ha asignado, que ha querido. Exacto. O lo que sea que haya firmado, ¿no? Y el que no podamos recordar eso no quiere decir que en un momento dado, cuando tú te paras, dejas de escuchar esa mente que tenemos en la cabeza, llegues a saber quién eres tú. Claro, llegas a llegar a sentir quién eres tú realmente. Hombre, eso es parte del juego, el que no nos acordemos hace que sea el juego más real, ¿no? Claro, ¿qué existe después de la muerte? Y nadie sabe, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene incertidumbre. Hombre, si fueras más adentro interiormente, sabes que no existe la muerte, ¿no? Pero bueno, en nivel mediano, ¿no? Sí. De personas, pues todo el mundo está con incertidumbre, qué existe después de la muerte, qué existe, qué somos, de dónde venimos. Todas esas son preguntas que están dentro del juego de alguna forma, claro, para que tú sientas mucho más real el juego, claro, y no tengas más posibilidades. Porque te identifiques simplemente con este cuerpo físico. Y entonces, ¿qué viene detrás de eso? El miedo a la muerte. Claro. Porque tienes miedo a desaparecer. Y tú no desapareces. Claro. Desaparece este cuerpo físico. Claro, simplemente. Claro. Es que hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que no somos humanos, no somos humanos con un espíritu. Somos espíritus haciendo de humanos. En un cuerpo humano. En un cuerpo humano. Es diferente. Sí, hay que buscar esa diferencia. Entonces, eso es lo bonito del juego, que no te acuerdes. Y que tú, dentro de tu trabajo interior, hay gente que no le importa un pepino esto y pasan de esto, y me parece muy bien, porque están en su derecho. Otros que no que nos preocupa, sino que queremos saber, porque como yo sé que mi vida tiene mucha más continuidad que esta de Alberto Rafael ahora, pues estoy haciendo como una especie de máster, entre comillas máster, porque sé que cuando pase a otra cosa, pues tendré mi sabiduría, iré desarrollando con una serie de parámetros que yo he ido ya sembrando mucha vida, no esta, sino mucha más. Claro, porque toda información que te lleves de esta vida recibida, te la llevas a donde quieras. Al pendrive. ¿Cuál es el pendrive? El alma. El alma. A tu alma.
El alma no nada más, que ya lo haremos un poco más profundamente. Sí. De esto que un vehículo. Sí, porque yo creo que tenemos un significado diferente de lo que es el alma. Sí. La gente tiene un significado diferente. Igual que el ego, igual que muchas cosas. Entonces, pero eso es normal porque nadie lo ha explicado de una forma clara. Entonces, cuando lo explicamos de una forma clara y vemos las cosas tal y como son, dices tú, tú no lo hagas tan complejo. Pero eso ya será en otro día, en otro momento. En otro momento. Para no agotarlo. Quiero recordar una cosa. Que una Biblia, ¿cuántas páginas tiene la Biblia? No sé, muchísimas. Muchísimas, ¿no? 2000, y a mí me gusta recordar una que para mí es increíble, que es la Biblia de Alberto Rafael, según yo mismo. Sí. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Yo creo y yo creo que eso es la base de absolutamente todo. Y eso quiero recordarlo porque es algo que me sorprendió mucho. Me digo, es que en una frase lo ha dicho absolutamente todo. Mira, yo me acuerdo cuando hacía las interpretaciones en los cursos de Milagro, Urantia, sí, etcétera, etcétera, y la gente me preguntaba, Alberto, pero tú es que esto... Digo, mira, es que me parece tan... Con el cariño y el respeto, me parece tan complicado todo, que yo creo que la vida es tan sencilla. No lo hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti, punto. Olvídate de más nada. Y después, dentro de eso, tu actitud ante la vida. ¿Qué quieres? ¿Amor en tu vida? Pues dale amor a los demás. Empieza por tus hijos, empieza por tus familiares. ¿Quieres ser una persona respetuosa, que te respete? Respeta a los demás. Es decir, es tan sencillo que no hace falta hacer un máster de 5 años no, y no es un mundo, y no es todo tan enrevesado. Es muy sencillo, la vida es sencilla, y ya está. Y cuando mueres, te llevas una sorpresa, primero porque sigues viviendo, el que no lo crea es así, claro. Y segundo porque dices tú, no, he hecho lo que he querido, y no me siento mal por lo que he hecho, incluso lo que me he equivocado, me sirve para crecer, para tener más experiencia. Porque no deja de ser todo información. Efectivamente. Me gusta, lo dependré. Bueno, pues hasta aquí nos despedimos y mañana más y peor. Gracias.